donde internacionalmente no somos reconocidos como una educación superior de calidad. Ni siquiera el costo de la universidad vale la pena cuando no es reconocido internacionalmente el nivel de nuestros profesionales. Felipe. Sergio, antes de responder, quería preguntarte, para poder responder bien la pregunta, ¿a qué te refieres con un sistema de competencia en la educación? Cuando dices, porque me preguntaste por el rol subsidiario y el sistema de competencia en la educación, ¿es entre los colegios o a qué te refieres? Sí, pues las pruebas. Hay una competencia que es la más elemental de todas. Examen para el jardín infantil. El niñito de 3 años, que todavía no alcanza a sonarse bien, tiene que ir a dar un examen y lo sientan, exacto, ¿no? Y lo ponen frente a una serie de pruebas para ver si está apto o no apto para ingresar a ese colegio, ¿no? Entonces se desnata el grupo de ese colegio y ese colegio exhibe cifras de competencia y calidad frente a los otros colegios que reciben a todos esos niñitos que fueron descartados por ese colegio. Y eso bueno, esa selección, ¿en qué minuto es legítima? Por ejemplo, cuando entramos a la universidad, ¿es legítimo que seleccione, que se hagan exámenes o tú crees que no debiera haber tampoco? No, dilo tú, porque tú esa es la pregunta. No, esa es la pregunta de fondo. Yo te la respondo ahora. Lo que quiero decir es que quería saber si era esa la competencia. A ver, obviamente, de hecho, hoy día, Sergio, es ilegal que exista competencia en los niños cuando entran al colegio. La ley te impide, yo sé que uno podría esperar que... Pero las leyes se hacen en el Parlamento donde tú quieres estar, entonces yo te pregunto si eso hay que cambiarlo, hay que mantenerlo. No, eso está excelente. Excelente que exista, que no se pueda discriminar y seleccionar a un niño cuando está empezando su educación. Si lo complejo es cuando tú después dices que un niño o un joven, que ya le fue bien, por ejemplo, no se puede seleccionar cuando entra a la universidad, que hay algunos que lo han planteado, por eso te preguntaba. Yo creo que sí es legítimo que si tú le entregas de nuevo a todos los niños una calidad de la educación pareja, igualitaria, que después, dependiendo del esfuerzo de ese niño, de ese joven, de esa familia, cuando tenga 18 años pueda seleccionarse al entrar a la universidad. Yo creo que no hay que restringir ese proceso de selección. Yo creo que no lo has dicho, Felipe, pero... Esa no es la única alternativa, porque tú tienes colegios técnicos profesionales. Por supuesto. Hay un problema ahí que es bien grave también en la educación media, donde falla gravemente la orientación vocacional. No, eso estoy de acuerdo, sí. Lo que quiero decir es que la selección es claramente dañina al momento del inicio de la educación, pero al momento de entrar a la universidad hay un proceso de selección que me parece que no solamente de selección por mérito, sino que también por vocación, como dices tú. Pero sí, solo un elemento más respecto al tema del ingreso de los niños. Una cosa es lo que dice la normativa, lo que dice la ley, y lo hemos hablado también mucho en el último tiempo respecto a lo que ha pasado en la educación superior con el lucro, que por ley está prohibido, pero que en la práctica se lleva a cabo y de una manera abismante. Y otra cosa es lo que pasa en la práctica, porque todos sabemos, y todos los que tenemos hijos, cómo funciona el sistema de educación en el país. Entonces la pregunta de Sergio apunta mucho más al tema del ingreso, apunta a cuál es la dinámica que queremos para la educación de nuestro país. Una educación competitiva donde hay que pelear por entrar al colegio, sacar las mejores notas, tener el mejor ranking para poder después postular a otro sistema de selección, o queremos un sistema donde la dinámica sea distinta? A ver, yo creo, de nuevo, la clave está en poder generar igualdad en los niños para que lo que surja producto de esa condición de igualdad en los niños pueda florecer de forma legítima y que la libertad se ejerza una vez que tú tenías las mismas condiciones para poder ejercerla. Y no que en el fondo no puedas ejercer tu libertad. Nosotros lo hemos llamado pasar de la libertad individual a la libertad social. Que tú puedas efectivamente hacer ejercicio de desplegar tus talentos independiente de los ingresos de tu padre, independiente de la realidad donde tú naciste. Ahora, ¿y el rol del Estado? Ahora voy al rol del Estado, esa es la primera parte. Sobre el rol subsidiario del Estado, aquí yo creo que siempre se ha tratado, o en el último tiempo se ha tratado de malentender el rol subsidiario del Estado. El rol subsidiario del Estado creo que es un tremendo rol del Estado. Y los que están en contra del rol subsidiario del Estado, por ejemplo, están en contra de que el Estado, en el fondo, creen que no debiera existir, por ejemplo, una Teletón. Porque la lógica del rol subsidiario es que tú puedes financiar, pero no tienes por qué producirlo tú. La lógica del rol subsidiario es que tú generas las condiciones, pero la sociedad civil apoya al Estado, se suma a la tarea del Estado. Por eso, cuando dicen quiero educación pública, yo digo perfecto,
Pero ¿qué pasa si yo quiero escoger una educación que no es pública, como por ejemplo la Universidad Católica, que no es pública, es de una organización religiosa, y yo la quiero ejercer ahí, mi educación? ¿Es mejor o es peor? Es mejor si es que yo la elijo. Lo que no debe ocurrir, y por eso creo que se equivocan los que piensan que el rol subsidiario del Estado es que el Estado desaparezca, por supuesto que no. Y en base a lo que tú decías también, Sergio, de las crisis, tú decías que la educación inicial es solo para unos pocos, por supuesto, y es uno de los grandes problemas que tenemos, que en vez de estar mirando a veces tanto las brechas en la educación superior, que son importantes, dejamos de mirar la brecha en la educación inicial, y por eso el kinder obligatorio me parece tan buena señal, y de hecho no solamente eso, sino que lo que acaba de ocurrir hoy día, de que se acaba de aprobar, o sea, se mandó al Congreso, la ley que hace que no exista discriminación para las salas cunas. O sea, en el fondo hoy día una empresa, y que eso tiene dos beneficios: ayuda a que haya más salas cunas para todos, las mujeres, y además evita que discriminen a las mujeres cuando tengan que hacer un trabajo, porque independiente del tamaño de la empresa, lo van a tener que financiar indistintamente entre todos, hombres y mujeres. Se termina el tiempo. Muy bien, pero quiero dejar claro que el rol subsidiario del Estado no es un rol de minimizar al Estado, sino que esa es una alianza con la sociedad civil para hacer el trabajo. Se nos olvida el botoncito. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias, Marisela. Se nos acabó el tiempo. Gracias. Pasa volando, Gracias a ¿no? ustedes, muchas La gracias. chicharra, la chicharra. Gracias por la paciencia. Vamos a hacer una Está chicharra. el chacal del tiempo ahí, apretando. Bien, pues ahí con el libro San Ignacio de Huinay, gentileza de Enersis, que yo también quiero el mío, para mi casa nueva. Ya. Estuvo interesante la discusión. Vamos a seguir discutiendo, así que no se muevan de ahí. Quédense ahí. Quédense ahí. También les vamos a dar su libro. Hay libro para todos, ¿no es cierto? No me contesta nadie. Buena onda. Ya. Bien, vamos a seguir discutiendo ahora sobre las dimensiones de trabajo y calidad de vida, que es bien difícil de combinar por estos días. ¿O no, diputado Andrade? Fue ministro del Trabajo también. Él sabe muchísimo de este tema e integra el siguiente panel. Y ahí va a intercambiar opiniones, ahora sí, con la diputada Carla Rubilar. Los invito a subir a este escenario. Bien, los dejo entonces con el diputado Osvaldo Andrade, la diputada Carla Rubilar, Andrea Arístegui y Sergio Campos para hablar de trabajo y calidad de vida. Bien, estamos listos, vamos a hacerlo rapidito para aprovechar el tiempo que tenemos en lo importante, ¿no? En las ideas, en las propuestas. Y queremos conversar en este segundo panel sobre un tema que José Antonio dejó planteado al comienzo de esta discusión, que tiene que ver con el tema salarial, un tema que ha estado también en el último tiempo en el debate, cuando se ha tenido que definir, por ejemplo, el salario mínimo, el salario ético, y cuando hablamos también de igualdad y desigualdad, ¿no? Es fundamental. Y vuelvo al caso que planteaba justamente José Antonio de estas directoras del Liceo Municipal Top de Maipú, con grandes resultados, que decidieron renunciar porque les pagaban menos que a los hombres. Una realidad que se repite en distintas esferas. Aquí viene mucha gente del ámbito empresarial y me imagino que también pueden dar fe de que eso ocurre, no solamente en el ámbito público, sino que también en el ámbito privado, y que es un problema para seguir avanzando. Cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de desarrollo, ese es un tema relevante. Así que vamos a comenzar de inmediato con las exposiciones para después conversar un poquito más respecto a este caso y obviamente el tema más en general. Vamos a comenzar entonces con las exposiciones, brevemente con el diputado Osvaldo Andrade, abogado de la Universidad Católica de Chile, casado, padre de 4 hijos, miembro del Partido Socialista desde 1968, preside esta colectividad desde el año 2010, fue ministro del Trabajo y Previsión Social en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, es diputado por el Distrito 29, representando las comunas de La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo, durante el periodo 2010-2014. Diputado, su tiempo, 5 minutos.
Muchas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. Es primera vez que estoy acá en un evento de esta naturaleza y no tuve una conversación previa, así que me preguntaba cuál era el sentido, ¿no? A dónde debía dirigir mis palabras. Y entonces quiero empezar por una crítica desde ya para darle color a este asunto. Yo la crítica que siempre le he hecho a la responsabilidad social empresarial es que no se preocupa del problema de fondo, que es la situación de los trabajadores. No entiendo una lógica de conversación sobre la sostenibilidad, la estabilidad en materia de trabajo, si no está el centro de la preocupación en el mundo del trabajo, de los que hacen la pega. Siempre he tenido un matiz respecto de esto y quiero explicitarlo para avanzar no solo en el diagnóstico, sino que en algunas propuestas específicas, que es lo que yo entiendo se le pide a los políticos. Mire, compartir los diagnósticos no es tan difícil, basta escuchar a la ciudadanía. Podrá uno arreglarlos un poquito, amononarlos, darle un cierto sentido, pero lo que yo entiendo que la ciudadanía espera de esto que se ha dado ahora, que está de moda llamar la clase política, es que propongamos algunas soluciones, que hagamos propuestas que avancen en la solución de lo que el diagnóstico señala. Entonces, se trata, en consecuencia, y en mi opinión, de ver cómo estructuramos un conjunto de reglas en materia laboral que se sostengan, que sean legítimas, que garanticen el progreso y desarrollo de los actores laborales, de los actores involucrados. Cómo el capital y el trabajo tienen posibilidades objetivas de mejorar sus condiciones y expectativas. Cómo le va bien a la empresa, pero también cómo le va bien a los trabajadores. Cómo ambos se sienten parte de un propósito común. Cómo se enfrentan las discrepancias que naturalmente se van a producir con un sentido común, estableciendo que el diálogo es el método y no la confrontación. Para esto hay algunas claves y es el reclamo que le hago a la RSE. Primero, reconocer los actores. Tiene que haber un reconocimiento de quienes son parte de este proceso. Y ese reconocimiento tiene que ser simétrico. Cuando las relaciones laborales son de autoridad, cuando son verticales, no se genera el propósito común de la custodia y preservación de la fuente laboral. Cuando los trabajadores sienten que son explotados permanentemente, ¿por qué van a tener un vínculo de encontrar que la empresa es algo grato, que hay que cuidar? Y este es un tema básico. Y de esto se tiene que hacer cargo la RSE, de construir un aspecto que está faltando en Chile, probablemente en otras partes del mundo, pero hagámonos cargo de Chile, que es el problema de la valorización del trabajo y la confianza en los actores. Lo que inunda las relaciones laborales es la desconfianza. No digo solo las relaciones laborales, probablemente otros ámbitos también. Vaya, que no. Pero en este aspecto, sin lugar a dudas que tenemos un déficit. Mientras no se construya confianza entre los actores laborales, no vamos a progresar en la empresa. Esto implica un modelo formal de relaciones. Hay que establecer institucionalmente un mecanismo para que el diálogo en las empresas se pueda desarrollar simétricamente. Reconocer a los actores significa encontrar las atribuciones y facultades del mundo empresarial, pero también de los actores laborales. Yo me recuerdo en este mismo lugar una vez haber escuchado dirigentes del mundo empresarial que decían que era muy bueno que hubieran sindicatos, pero que no fueran muy musculosos. Porque claro, si son muy musculosos, empiezan a hablar de igual a igual. Y hay empresarios que entienden que los trabajadores no pueden hablar de igual a igual, porque eso en sí mismo es malo. Y eso es un gran error porque no genera confianza. Tenemos que tener un Estado que garantice los derechos básicos. Mire, hemos tenido una discusión tremenda 4 meses por el salario mínimo. Finalmente llegamos a 210. Podríamos haber llegado 4 meses antes a los 210. Y todo el mundo dice que este es un problema de las pymes. Porque si levantamos un salario mínimo alto, las pymes se van a afectar, el empleo, qué sé yo. Todo eso son mentiras. Discúlpenme. Si los que afecta el problema del salario mínimo son a las grandes empresas, por la vía de la subcontratación, por la vía de las gratificaciones, por la vía del salario base donde se calcula las comisiones. Si hoy día los viejos, y perdónenme lo coloquial del lenguaje, es parte de mi historia, hay algunos que cuentan su historia, yo solo cuento hasta ahí nomás, cuando tienen un problema de que el base es igual al mínimo
y hay el resto de comisiones, lo que hacen en muchas empresas es que le empiezan a cambiar la estructura de las comisiones. Y si antes para ganar el bono eran 100 las cajas que habían que juntar, a la mes siguiente serán 150 para ganar lo mismo. Entonces, el salario base, claro que afecta a las grandes empresas. Y por último, tiene que haber resultados concretos y tangibles que se expresen en la cotidianidad. Hemos estado discutiendo un proyecto en el Parlamento respecto a lo que hemos dado a llamar un intervalo, una pausa conveniente. ¿Y saben cuál es la discusión? El proyecto empezó si se podía hacer deporte en las empresas. ¿Y saben qué terminamos? En si era posible que las empresas hubieran 5 minutos para un relajo ordenado. Y nuevamente decían que en las pequeñas empresas eso no se podía hacer. 5 minutos en la jornada diaria. 5 minutos. Y no se podía hacer. Como hay que ir en las propuestas, son 5 minutos. Y para no seguir en los diagnósticos y no contar mi vida, porque debe ser fome además, le quiero proponer algo. Construyamos una moneda que tenga, bueno, voy a decir una estupidez, que tenga 2 caras. Todas las monedas tienen 2 caras, me acabo de dar cuenta, pero para el ejemplo que quiero plantear me sirve. Una moneda de 2 caras. En una cara pongamos aquello que es de interés del mundo empresarial. ¿Qué es esto? Productividad y salario. La empresa le va mejor, los viejos ganan más. Y hagamos todo un sistema, un engranaje que dé cuenta de esta adecuada combinación. Productividad, salarios. Si a la empresa le va bien, a los trabajadores le va bien. Si a la empresa le va bien y a los trabajadores no van en la parada, hay un problema. Si a la empresa le va mal, evidentemente los trabajadores tienen que ir en el resultado. Y en la otra cara, de la misma moneda, yo les sugiero que incorporemos la otra mirada, la del mundo del trabajo, negociación colectiva y adaptabilidad laboral. Al mundo empresarial le gusta hablar de flexibilidad. No importa, no es problema. Entonces, para mejorar productividad, generemos todas las condiciones en las empresas para que eso sea posible. Jornada, turnos cortados, lo que ustedes quieran, pero que sea en un diálogo con el sindicato. Si los trabajadores a través de su sindicato y el empleador están de acuerdo, ok, visto bueno. Si no es así, lo miramos con más calma. ¿Sabe por qué dijo esto? Porque para avanzar en los temas laborales, y nuevamente mi crítica a la RSE, yo sé que no me van a invitar más, pero aprovecho. Capaz que al revés, me inviten más a menudo. ¿Sabe cuál es el problema? Es que este es el núcleo de la dificultad. Si la responsabilidad social empresarial no significa darle equipos de fútbol al club. No significa no es eso. Es preocuparse del meollo del problema. Y el meollo del problema tiene que ver con confianza. Yo entiendo que este no es solo un problema laboral, les reitero. Cuando el 60% de los chilenos desconfía del presidente de la República, tenemos un problema más general. Estoy de acuerdo. Pero como estamos hablando del tema laboral, esto es para provocar a la Carla, pero bueno. Sí, diputado. Termino con esto. Como estamos hablando del tema laboral, quiero señalar, hagámonos cargo de esta moneda que le importa tanto a los trabajadores como a los empleadores y creo que encontraríamos un mecanismo virtuoso para que a las empresas le vaya bien, pero que los viejos vayan en la parada. Perdónenme lo coloquial del lenguaje. Muchísimas gracias. Se acabó el tiempo, nos pasamos un poquito. Bueno, ahora le corresponde participar a Carla Rubilar Barahona, médico cirujano de la Universidad de Santiago de Chile, actualmente es diputada de su colectividad, luego de ser electa en 2005 con el 19,37% de los votos por el distrito 17, que comprende las comunas de Renca, Conchalí y Huechuraba. Es casada y madre de 2 hijos. Sus 5 minutos, diputada. Súper. Muchas gracias. Yo la verdad es que tengo otro enfoque, que me invitaron a participar efectivamente en esta área del trabajo, porque probablemente, a diferencia del diputado Andrade, que él es miembro de la Comisión de Trabajo, yo soy miembro de la Comisión de Familia. Y tenemos miradas que tienen que ver y que se cruzan. Y yo creo que un tema muy relevante es la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Y por eso ahí abajito ven, dice doctora Carla Rubilar, yo soy madre de Patricio, de Laura, de Carla y de Rubén. Soy mujer de Rubén Malboa, soy una chuncha acérrima, aunque pueda generar algunas complicaciones, y soy diputada, dentro de muchas otras cosas, podría haber puesto más. Y en general en este tema, una cosa conceptual, ¿qué es la conciliación de la vida laboral, familiar y personal? Y miren, si ustedes se van abajito,
Habla de la organización del sistema social y económico donde mujeres y hombres puedan hacer compatibles las diferencias, las diferentes facetas de su vida, el empleo, la familia, el ocio, el tiempo personal. Porque somos mucho más que una persona que va a trabajar. Somos mucho más, se supone. Y bueno, uno de los problemas es, por ejemplo, yo siempre pongo Mafalda en todas mis exposiciones, siempre. Y dice, lo malo de la gran familia humana es que todos quieren ser el padre. Claro, porque uno de los problemas que tenemos es que todos quieren ser papás, porque todos quieren ser hombres. Eso todavía está en nuestra sociedad. Y por ejemplo, ahí hay un monito que a mí siempre me llama mucho la atención y es Mafalda hablándole a su mamá y dice, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? ¿Ah? Y ahí está la mamá lavando, haciendo cosas en la casa. Bueno, es parte de lo que sigue pasando, sobre todo con las mujeres que salen al trabajo y que llegan en la tarde, noche, y que muchas comparten y que les toca hacer de todo, y esto de salir a la casa a trabajar, en vez de ser emancipación femenina, viene siendo una carga brutal. ¿Y qué beneficios y posibilidades tenemos en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal? Bueno, yo la verdad es que una de las cosas que creo más relevante es, bueno, que la gente no siente que por favor, ¿qué hago? Paren el mundo que me quiero bajar, porque la verdad es que no me da más, que no soy mágico, y ya no hablo de mujeres nomás, hablo de hombres, de padres y madres, que muchas veces sienten que no son capaces y que tienen que elegir, o soy bueno en la pega o soy bueno en la casa. Y donde muchas veces uno de los éxitos más grandes que hoy día está teniendo uno en la vida es ser exitoso en la vida en la casa y no terminar separado, o no terminar no viendo a sus hijos, o no teniendo ni idea qué es lo que pasa, o quiénes son los amigos, y ni siquiera llegar a la reunión de apoderados. No puede ser. Entonces, en este tema y en la política pública, yo creo que nosotros estamos muy atrasados en todo lo que son las medidas que facilitan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Y en ese sentido, bueno, lo importante aquí, bueno, Mafalda tiene una frase, dice, y estos derechos vamos a respetarlos, no vaya a ser que sean como los 10 mandamientos. Claro, porque el problema que tenemos es que efectivamente podemos escribir muchas cosas, podemos hacer una gran ley de conciliación de vida laboral y familiar, y como se debatía en el panel anterior, que eso relativamente en la vida real no sea algo que funcione, ni que realmente lo vivamos. Y bueno, solo como ejemplo, yo me imagino que en el debate grande lo podremos conversar, la flexibilidad que hablaba Osvaldo, que puede venir obviamente con la otra cara de la moneda, que creo que es relevante, la adecuación de los ritmos horarios, el teletrabajo. Lo que hablábamos también, por ejemplo, de que se busquen cosas tan simples como que las empresas tengan cupos en las salacunas cercanas y no muy lejos de donde uno trabaja, que incluso haya apoyo económico para subvencionar, por ejemplo, cuando uno tiene un pariente dependiente de uno, un abuelito que vive con uno, que tiene una enfermedad. Es un tema muy largo que yo creo que los jefes de recursos humanos que deben haber aquí, me imagino, saben y les preocupa, y es un tema que le han dedicado tiempo. Y en general yo lo planteo que lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho, como dice Mafalda, porque así pensaríamos con más amor y amaríamos con más sabiduría. Y yo creo que efectivamente ese es un planteamiento que uno debiera entrar a mirar un poquito más en lo que tienen que ser estas cosas tan estructuradas que uno a veces habla de sueldo mínimo, de empleabilidad, de desempleo, de cesantía, de crecimiento económico, y que yo comparto. No por mal, algunos me tratan de díscola a veces, en algunas áreas con Osvaldo, que creo que sí tenemos que tener un cruce importante para poder producir de mejor manera y ser un poquito más felices. ¿Y Chile, en qué sentido? Bueno, Chile ha ido avanzando de a poquito, hay un ranking que se genera hace muchos años de las 10 mejores empresas para madres y padres que trabajan, hay un listado de empresas que han ido haciendo autorreguladamente algunas cosas para avanzar en este tema, y que está enfocada a las madres y padres, pero también es cierto que somos también, yo lo puse, chunchacérrima, podría haber puesto astróloga inicial, pero tenemos un montón de otras cosas que nos gustan hacer y que muchas veces las dejamos de hacer, y que también son parte del crecimiento personal, y tenemos que ver cómo somos capaces de compatibilizarlo. ¿Cuál es el problema? Probablemente que hay mentes cerradas que hablan mucho. Eso muchas veces pasa. Dice, el problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta, y a veces nos encontramos que aunque ese problema genera falta de entendimiento y de poder llegar a acuerdos. Y yo lo que digo es que nos propongamos una meta, esta meta es una buena meta para realmente tener una conciliación y una vida laboral un poquito más feliz, y pasar desde el no lo haré, como dice Mafalda, hasta el lo hice.
Yo creo que de verdad nosotros somos capaces y podemos hacer un poquito la sociedad para que nos sintamos más contentos en los lugares donde trabajamos y qué duda cabe que trabajando más felices vamos a poder tener empresas más felices también y mejores. Gracias. Gracias, diputada. Veíamos ahí dos enfoques, uno desde el ámbito más laboral, otro desde el ámbito de la familia, pero que finalmente se cruzan, están absolutamente vinculados. Y quería justamente profundizar en el tema que planteaba el diputado Andrade respecto al cuestionamiento que hacía las empresas, de que comiencen a preocuparse, a fijarse en los actores, en los trabajadores. Mi pregunta, y la voy a dejar también planteada para los dos, es si esa preocupación tiene que ver netamente con un tema de números, con un tema de cifras, porque en el último tiempo hemos visto muchísimas discusiones en materia laboral respecto, por ejemplo, a cuál debiera ser el salario mínimo, si son 5.000 pesos más, 5.000 pesos menos, la asignación familiar, pero la calidad de vida de los trabajadores, el tener mejor condición para poder estar contentos, para estar felices en los lugares de trabajo, ¿tiene que ver únicamente con eso? Y lo otro que quiero dejar planteado es cómo se recuperan esas confianzas que son tan necesarias entre empresarios y trabajadores para poder avanzar en estas materias, cuando además existen tantos prejuicios, desde el empresariado hacia los trabajadores y al revés también. Entonces, ¿de qué manera concreta se puede avanzar en este sentido? Diputado Andrade. Yo creo que la fórmula consiste en que los trabajadores con los empleadores pueden hablar de todo, no solo de los temas salariales. Yo no entiendo por qué no puede ser parte de la negociación colectiva los temas de seguridad laboral o los temas de brecha salarial. Las mujeres ganan 30% menos que los hombres a similar empleo. Y quiero contarles que con este 1 millón de empleos de este gobierno, esa brecha se acentúa aún más. Porque la mayoría de estos empleos que son precarios son de mujeres. ¿Por qué esas cosas no se pueden hablar? ¿Por qué no se pueden hablar del tema del arte y la cultura en la negociación colectiva? ¿Qué lo impide? ¿Por qué no se puede hablar de este intervalo deportivo? Yo les quiero preguntar a ustedes si a ustedes les parecería, por ejemplo, que sería razonable pensar eliminar días festivos y aumentar las vacaciones. Hoy día hay 9 días festivos en Chile, debe ser de los países que más tiene, la Asunción de la Virgen, la Ascensión de la Virgen, todas las cosas de la Virgen, etcétera, etcétera. ¿Ah? ¿Y por qué no eliminamos algunos de esos y aumentamos las vacaciones? Si los días feriados entre medio para los unos y para los viejos se vayan a encerrar en los malls. Ese es el paseo. Si algunos le tienen hasta miedo porque terminan endeudados y la tarjeta se hace triza. Bueno, estas cosas, ¿dónde se conversan? ¿Y por qué no se pueden conversar en la empresa? Pero para eso hay que terminar con 2 demonios. Uno, los trabajadores tienen que terminar con el demonio que todos los empresarios son unos tales por cuales, unos caníbales, unos chupasangre, qué sé yo. Pero los empresarios tienen que darse cuenta que el sindicato no es el demonio, que se pueden hacer cosas simultáneamente. Mire, yo asesoré muchos años al sindicato de la papelera. Debe ser uno de los sindicatos más amarillos que he conocido en mi vida. Pero por Dios que le iba bien, pues. Bienvenidos sean esos sindicatos amarillos. ¿Sabe cuál era la virtud de aquello? Que podían conversar, podían dialogar. Y el sindicato papelero tiene un tremendo edificio en Puente Alto y tiene en Costa Azul un balneario, etcétera, etcétera. ¿Cómo lograron eso? Conversando. ¿Sabe por qué? Porque transpiraban juntos. La clave es transpirar juntos, enfrentar los problemas en conjunto. Yo podría mostrar muchos ejemplos de cómo se hacen las cosas juntos. Años atrás, en las forestales mataron a un trabajador, Rodrigo Cisterna, una empresa forestal. Al mes siguiente, el señor Mate, de otra consorcio forestal, llamó a todas las empresas contratistas y llegó a un acuerdo con ellos para los trabajadores. Y fijó un seguro. Eso es ilegal. Está fuera de la ley. Pero vaya que lo solucionó un problema, pues. Bueno, ¿por qué estas cosas no se pueden hacer si basta la voluntad? Y terminar con estos demonios. Entonces yo